Bueno, estamos en 5 minutos del horario pactado. Hay 147 personas que ya ingresaron, si están de acuerdo. ¿Arrancamos? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Esperen que me... Prende tu cámara, Gonza. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del equipo de Agroveterinaria San Martín, les quiero agradecer que hoy nos estén acompañando. Se viene el invierno y decidimos hacer esta reunión para dar una serie de información y recomendaciones para que tomen buenas decisiones para encarar la recría de vaquillas. Para eso le pedimos a Mariano Picio, ingeniero agrónomo, asesor CREA, asesor privado, socio fundador de Pacta, Comunidad de Negocios, y a nuestro equipo de agrónomos, que está formado en Cursucatía por Federico Castro, por Juan Rovira, en Mercedes por Diego Fernández, y en Goya por Matías Churrarín, que están encargados de asesorar en la parte agrícola y en nutrición, para que nos den un poco de información, nos cuenten experiencias y nos ayuden con alguna estrategia para encarar la recría, ¿sí? Durante la presentación van a poder ir haciendo preguntas, háganlas por favor por el chat, que se van a responder después al finalizar la presentación. La charla va a ser grabada, así que después al que le interese o no pueda escucharla toda, va a tener la posibilidad de que se la enviemos. Bueno, los dejo con Mariano y espero que le saquen provecho a la reunión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gonza. Acá voy a cerrar mi cámara. Muchísimas gracias por la invitación. Veo mucha gente conocida que posiblemente ya vaya a decir muchas cosas de las que ya han escuchado, así que pido disculpas. La idea un poco que el desafío que planteó Gonzalo era tratar de pensar no solamente en soluciones técnicas para pasar el invierno con suplementación, que voy a hablar yo, y después va a hablar Fede Castro sobre verdeos, sino que también hagamos un poco de énfasis en justificar de alguna manera económicamente por qué habría que recriar bien las vaquillas, poniéndole un poco de contexto en el momento en el que estamos. Y entonces ahí hago una aclaración un poco de algo que siempre es una pregunta, si el primer servicio es con 2 o con 3 años y qué impacto tiene. Yo acá armé una línea de tiempo que tiene 3 años. La idea es que no miren todos los numeritos, sino solamente que vean que en general en un destete normal de abril yo tengo vaquillas de destete con 175 kilos. Si esas vaquillas no son suplementadas en el primer invierno, dependiendo de la calidad del campo, yo tengo o pérdida de kilos durante el invierno o leves ganancias en función de la calidad, pero solamente con eso yo no logro llegar a un servicio de anticipado 18 meses, e inclusive si no llego a ese servicio, muchas veces tampoco llego al servicio de 24 meses, porque llegan las vaquillas con un peso de 270, 280 o 290 kilos, pero no llegan bien al inicio del servicio, más bien llegan hacia el fin del servicio, por lo que en general, si no suplementamos, lo que normalmente pasa es que tengamos nuestro primer servicio a los 3 años, ya sea anticipado o a los 36 meses. Sin embargo, si damos de comer, acá le damos de comer, logramos ganancias, tenemos que llegar al peso de 240 kilos al 1 de octubre, es como un peso bastante tomado como de referencia, y si nosotros llegamos al peso de octubre con 240 kilos, eso permite que lleguemos con una buena proporción de las vaquillas a servicio de 18 meses, y lo que no llega a 18 meses pasa a 24, pero llega con un buen peso y se preña en general cabeza, y eso tiene repercusiones en el resto del sistema que ahora vamos a ver. Pero en este gráfico se ve bien que cuando esta vaquilla se está empezando a preñar, esta vaquilla ya está entregando su primer ternero, ya sea en este momento si es anticipado o acá si es de primavera. Entonces, basado un poco en estas dos diferencias, que dando de comer se ve que uno adelanta un año del servicio, por lo tanto, a misma cantidad de hacienda, uno tendría mayor cantidad de vientres útiles en el campo y no está produciendo terneros. Este es un cuadrito viejo, pero muy valioso, que hizo el INTA Mercedes con su unidad de cría, donde ellos veían
durante muchos años vieron, esto es del año 1973, durante muchos años vieron cómo le iba en el porcentaje de parición entre el primero y el cuarto servicio a la vaquilla en función del peso en tore, y se ve que a medida que el peso en tore es más alto, la cantidad de porcentaje de parición promedio entre el cuarto y entre el primero y el cuarto servicio es mayor. O sea que yo puedo entorar tempranamente una vaquilla, pero seguramente eso tendrá que ver con la calidad de preñez, y que al segundo servicio se preñe menos, al tercer servicio se preñe otra vez un poco menos, y preñar vaquillas más altas en general repercute en hasta el cuarto servicio al menos. Esto es una información de un campo de Luján, de Ganadera Perrens. Tiene muy buena información del grupo CREA Tarahui. Durante muchos años medimos qué pasaba con la vaquilla que venía de un servicio de 18 meses versus la vaquilla que venía de un servicio de 24 meses, y lo que veíamos que la que entraba seca a servicio preñaba un 92% en promedio de todos estos años, y encima una muy buena proporción de cabeza, que es el color azul, 79% cabeza de un 92%. Sin embargo, la vaquilla que se preñaba habiendo tenido su primer servicio en primavera en 24 meses y que se le hizo un destete precoz, pese al destete precoz, en el promedio preñaba un 70% con una proporción más baja de cabeza, lo que hacía que en el tercer servicio también repercuta, porque imagínense entrar al tercer servicio con mucha aparición cabeza o entrar al tercer servicio con mucha aparición cuerpo y cola. Por eso es que cuanto más pesada es la vaquilla, mejor preño en los primeros 4 servicios. Pero esta es información de un campo que me pareció muy valiosa. Teniendo un poco... Acá lo que veo es que se cortó la presentación, está recortada, así que voy a acceder a otra versión. Déjenme que abra. Un error técnico, disculpen. Disculpen. Reciente. Abrimos esta. Y seguimos. Se recortó una parte ahí recién, disculpen. Un poco lo que se ve en este gráfico es tratando, entonces yo le estuve contando recién el impacto que tiene sobre distintas categorías, y un poco lo que se ve en este gráfico es que yo lo que hice fue tratar de ponerle número a lo que le hablé recién, o sea, qué impacto tiene en el servicio y en el sistema general, total general, qué pasa si tengo una... Disculpen, pero voy a volver otra vez porque algo me pasó y estamos viendo cosas que no tendrían que ser. Disculpen. Estas cosas pasan. Bueno, vamos a seguir con esta para no perder el hilo. Entonces, sigo mostrándoles acá con esta. Yo había hecho una versión más resumida, pero un poco lo que quise probar era cuál es el impacto económico de hacer una recría de 3 años o de 2 años. Si yo soy un campo que tengo un bajo porcentaje de preñez, es muy probable que tenga un bajo porcentaje de preñez con 3 meses y preñe el 60%. Ese modelo tendría hoy, a valores actuales, tendría $27 de resultado. Si ese mismo modelo con baja preñez, o sea, un tipo que tiene una carga de 0,70 y algo y que no hace nada de destete precoz, o sea, no tiene intensificado el destete precoz, que es el caso de muchas empresas, si ese campo pasara a tener un servicio de 2 años, haciendo una mejor recría, pasaría a tener un resultado de $36, o sea, mejoraría un 32% el resultado, principalmente porque aumentaría 5 puntos de preñez general del rodeo, porque, por lo que le dije anteriormente, que la performance de la vaquilla mejora la preñez de los primeros servicios, y podría tener igual cantidad de vientres a la misma carga por el otro tema que también les dije, que es que yo adelanto 1 año el servicio. Entonces, si yo tengo baja preñez, generando una intensificación en un campo de 1000 hectáreas con 54 toneladas, yo generaría un aumento de resultado de $36 contra 27. Estos son dólares oficiales.
Ahora, si me voy a un modelo de un poco de mejor preñez, de alta preñez, pero que todavía tiene un servicio que todavía no ha avanzado en la recría, fíjense que un modelo de alta preñez, pero con un servicio de 3 años, ya hace un 35% de test precoz con esta carga, por eso logra un 80% de preñez. Tiene $34, o sea que tiene lo mismo que tenía el de baja preñez pero buena recría. Y si yo además al de alta preñez le logro agregar el valor de aumentar el porcentaje de preñez 5 puntos por la mejor recría y hago a la preñez del 85 y mejoro a 2 años, logro 45. O sea que fíjense cómo hay dos factores de intensificación en un rodeo de cría. Uno es adelantar el servicio de 3 a 2 años y el otro es pasar de una preñez normal, con campos medianamente pasaditos de carga, de 65 a una 85. Entonces puedo pasar de un modelo de $27 a uno de más o menos 30 y algo si hago una de las dos cosas, o a uno de 45 si hago las dos cosas. Nosotros principalmente hoy vamos a trabajar en herramientas para lograr pasar de los 3 a los 2 años. Entiendan que hay después un escalón más, que mejorando la preñez también se logra otro gap de 30% más de resultado. Hay un 30% por recría y un 30% por preñez. Mirando las relaciones de intercambio para entender un poco de dónde venimos, porque la intensificación esta se hace con alimento, vemos que el balanceado, que podría ser un alimento al que se podría acceder para empezar a intensificar, si uno no tiene mixer o no está acostumbrado a la ración, el alimento balanceado al 16%, este es cuántos kilos de ternero se necesitan para pagar una tonelada de balanceado al 16%, y lo que vemos es desde el 2001 hasta la fecha, que fue variando bastante. Acá hubo un momento muy malo, que fueron los años antes de la liquidación de los vientres. Una vez que acá empezó a aumentar el precio de la hacienda, bajó mucho y se conseguían balanceados por 100 kilos de ternero. Tuvimos una época donde no es que estaba tan bueno el precio de la hacienda, sino que el precio del balanceado estaba muy barato. Tuvimos los últimos 2 años con 140 y hoy estamos con 114 kilos de ternero, se pueden comprar una tonelada balanceada. O sea, es un buen momento de referencia como para comprar o para intensificar la relación de la comida con el precio del ternero. Muestro estos gráficos porque muchas veces cuesta entender en dónde estamos parados con la variación de precio que siempre tenemos y donde todo parece que está siempre subiendo. Esto ayuda a mantener la relación de intercambio. Lo mismo con el maíz, todos los mismos años. Fíjense que hoy estamos en 83 kilos, parecido a lo que fue en un muy buen momento de compra, ¿no? Entonces, suponiéndome que en estos primeros números que estuvimos hablando, lo que estuvimos tratando de hacer es justificando el por qué yo debo pasar de un servicio a los 3 años, que es lo que naturalmente ocurre en Corrientes si uno no intensifica o si uno no le da de comer a la vaquilla y demás. Lo que naturalmente pasa, en algunos campos de mejor calidad pasa un poco menos, en otros de peor calidad pasa seguro, es que vamos a un servicio de 3 años. Si vamos a un servicio de 2 años, vimos un poco que el resultado económico lo justifica. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo lo hago? Y entonces ahí lo principal es entender dónde estoy parado y a dónde debo llegar. Si el peso objetivo al 1 de octubre tiene que ser 240 kilos, depende con qué peso de inicio yo arranco, o sea, el peso de inicio de arranco a la entrada del invierno, 1 de junio, depende del peso de inicio que yo arranco, son la cantidad de kilos que tengo que meter, por lo tanto la cantidad de ganancias que tengo que tener, y una vaquilla que arranca con 190 kilos, ganando 400 gramos alcanza, y una vaquilla que arranca con 130 kilos, con 700 gramos durante 150 días se lograría. Ahora, es una decisión solamente de avanzar en esto, porque el peso es el que tiene que tener objetivo. Si yo no voy a llegar a este peso, no vale la pena quedarse a medias, digamos, ¿no? Porque no lograría los resultados. Entonces vemos que el nivel de kilogramos por día de alimento que uno tiene que dar va aumentando a medida que el desafío de ganancia es mayor. Y eso nosotros, para que de ahora en más, lo vamos a medir en porcentaje de peso vivo, que es un valor que muchos ya lo tienen presente, pero que sirve muy bien para ejemplificar en cuanto, para comparar raciones, digamos, qué cantidad de comida se debe comer. Y acá lo que vemos es que 3,4 kilos significan el 1,75% de 3,4 kilos significa el 1,75% del peso promedio de esa cabeza en ese tiempo. Entonces, ya no decimos más kilos por día, sino decimos qué porcentaje del peso vivo significa. O sea, qué porcentaje
del peso. Por ejemplo, si tiene 150 kilos, ¿qué porcentaje se lo doy en comida todos los días? Hoy el costo por kilo producido, si me voy a ganancias muy altas de 700 gramos, está entre 40 y 45 pesos, y si me voy a ganancias más bajas de 400 gramos, estoy en 61 pesos. Si nosotros después estamos haciendo vaquillas que valen 100 pesos, fíjense que la relación está muy buena. Este porcentaje de peso vivo, para alcanzar estas ganancias, puede que algunos de los campos más sureños, de mejor calidad, les resulten medio alto, y tienen razón en que sea alto. Esta experiencia es un poco realizada en los campos de pastos más duros, más norteños, o más de arena, y si estuviéramos en campos más finos, con más participación de pastos cortos, de pastos invernales en el invierno, este porcentaje de peso vivo hay que reducir un 30%, o sea, se logran ganancias de 400 gramos con 1,5 kilos, no con 2,5 kilos. Entonces, si yo ya sé dónde estoy, ya sé cuál es el nivel de ganancia que debo tener y por lo tanto el nivel de comida al que me debo someter, y puedo hacer un número hasta del gasto que voy a hacer, la otra pregunta es, ¿pero a qué carga hago esto? Y un poco trabajando en el CREA Tarahui, donde fui asesor durante 10 años, y hay varios presentes acá del CREA, que les mando un saludo, un poco aprendimos de qué carga por hectárea para pasar el invierno en función del porcentaje de peso vivo que yo le ponga. Depende mucho de la disponibilidad del campo, pero dado que tenemos un campo que tiene disponibilidad, que tiene sus 1.500, 2.000 kilos de disponibilidad, si yo doy una suplementación del 0,8% de peso vivo, si estoy apuntando a ganar estas ganancias, con 1,3 vaquillas por hectárea está bien, y paso a un extremo de que si le doy el 1,7, como estuvimos viendo, para 1,8 para ganar 750 gramos, puedo poner hasta 250 vaquillas durante el tiempo que estoy suplementando. Voy un poco rápido, entendiendo que el modus operandi de la charla es que ustedes puedan ir haciendo preguntas en el chat y que le dediquemos bastante tiempo a las preguntas y al intercambio más que a la presentación en sí. La otra pregunta, ya está asignada la carga, la otra pregunta es ¿cómo damos de comer? Y ahí aparecen varias opciones. Acá dejé afuera la opción del feedlot, que es una opción, el corral, donde esté confinada la vaquilla, que puede aparecer en las preguntas algo y lo atendemos. Pero en general uno puede elegir entre lona o comedero, que eso es poner la lona, asignar 40 centímetros de comedero por cabeza, fijarse que esté bien tenso, que la hacienda no pase por arriba, y puedo decidir dar todos los días o dar día de por medio. Inclusive sabemos que hay varias experiencias en que dando algunas raciones día de por medio es lo mismo que dar todos los días. Así que es una decisión y que para cada sistema habrá que pensar un poco, pero sepan que está esa opción. Y después está lo que ha aparecido en este último tiempo, el autoconsumo, que era algo que no estaba pensado generalmente para tener raciones de recría, pero hemos hecho bastante experiencia en la zona sobre cómo recriar vaquillas con autoconsumo, limitándolo de dos maneras al menos. Una es limitar con sal. Que es limitar por asignación discontinua, se llama el nombre, que es decir cuánta comida quiero dar en la semana y solamente ponerla 2 veces en la semana en el autoconsumo. Eso va a generar que, acá les traje para mostrarle un poquito los resultados de esa experiencia. Este es un campo de Florencia, allá en el norte, en Cacatí, donde se ven los 3 comederos de autoconsumo, en una pastura con buenísima disponibilidad. Esto todavía es en época de verano, estos son terneros más bien, posiblemente ya son de terneros de tete precoz, pasando a vaquilla, donde lo que hacemos principalmente es, si nosotros tenemos que dar de 200 a 260 kilos, tenemos que llevarlo a vaquilla, quiere decir que vamos a tener vaquillas de 230 kilos de promedio durante el periodo de suplementación. Si le damos al 1,7 porque queríamos ganar 700 gramos, le tenemos que dar 400 kilos por día, y esos 4 kilos por día, disculpen, entonces 4 kilos por día por 200 cabezas, por 7 días me da 5.600 kilos en la semana. Eso lo distribuyo y doy la mitad el lunes, la mitad el jueves. O puede ser la mitad el martes, la mitad el viernes. Y las terneras comen muchísimo el lunes, muchísimo el martes, el miércoles no comen y vuelven otra vez a suplementar. Esto
nosotros lo medimos, teníamos muchísimas dudas de que funcione. Necesitan 10 centímetros de comedero de autoconsumo por vaquilla. Acá hay una vaquilla en el campo de Santiago Rosenbaum, ahí en Goya. 2,5 cabezas por hectárea. Y acá se ven lo linda que están las vaquillas. Y esto acá hay algunos datos que se han logrado esto fue de los primeros años donde empezamos a mostrarlo. Había casi 1.500 vaquillas en distintos campos y se lograron ganancias de 750 gramos en promedio comiendo al 1,76% de peso vivo, que es más o menos los 4 kilos por día, y una conversión de 6 a 1. Hoy más o menos el kilo está en 10 pesos, o sea que sería un 60 pesos de costo de kilo producido. Esto mismo, teníamos la duda si esto no tenía problemas de que la vaquilla haya una ganancia muy dispar entre vaquillas, porque esto de comer mucho en un momento y nada en otro es algo que atenta totalmente contra las normas de nutrición que habíamos aprendido. El INTA Mercedes, de la mano de Jorgelina Flores, nos dieron una mano, hicieron un ensayo, probaron el efecto de dar diario o dar 2 veces por semana, una ración dada al 1,5% de peso vivo, y después les muestro un poquito mejor los resultados, pero les cuento que en las ganancias no hubieron ganancias de diferencias significativas. Esta, la de día por medio, es otra cosa, y la dispersión de ganancias entre vaquillas tampoco hubo diferencia entre tratamientos. O sea, nos dieron una validez de lo que veníamos viendo en el campo nosotros. Deben estar algunos de los del INTA viendo la charla, así que también les mando un agradecimiento. Un poco cómo se dan los autoconsumos. Acá hay 2 mixers, uno está dando con un chimango que se mueve por esta manguera con un hidráulico y tira en un autoconsumo de chapa, esto en el campo Santiago, y esto es en el campo de Fierro, también de Goya, donde ya tiene un mixer donde le puso un sistema que tiene el chimango metido, incorporado en la descarga, entonces directamente va, abre, tira todo lo que tiene que tirar, 2 veces por semana, como les dije. Ahí hay varios modelos de autoconsumo. Acá está otro miembro de CREA, Gastón Velar, viendo cómo estaba el comedero que recién había recibido. Y entonces les hago un repasito de lo que hemos aprendido del autoconsumo y me quedo abierto a todas las preguntas que tengan, pero quiero avanzar para no sacarle más tiempo. Es una opción más, el autoconsumo, muy discutida. Su conveniencia depende mucho del sistema de producción, no es para todos los sistemas de producción. No es ración seca, como se le dice, no es que solamente come maíz, porque hay que darle campo y el animal come campo y comida. Permite racionar solo 1 o 2 veces por semana. Esto, lo de una, es para algunos casos, pero en general es 2 o 3 veces por semana. Tiene fácil implementación, no tiene grandes inversiones, porque yo no necesito un mixer para arrancar, puedo hacerlo con balanceado al 16, poniéndole con el hombro las bolsas en autoconsumo. Nunca sin monensina, o sea que si hay un balanceado tiene que traer monensina, porque ese es el secreto del éxito, y esa monensina tiene que venir en núcleos que sean peleteados para que no estratifiquen, porque si no se quedan de forma, se estratifica, y entonces queda mucho monensina abajo, y eso puede ser peligroso para que alguna parte de la ración no tenga monensina, que es el producto que hace que no tengamos problemas de acidosis con esta ración, donde el animal come mucho en un día y nada en otro. Hay que tener cuidado porque se va muy ligero, nos pasó muchas veces de gastar de más porque no te das cuenta y en 10 días meten 7 kilos, entonces se va pasando, en un mes te meten 20 kilos, entonces hay que tener cuidado. Es un sistema para ir rápido, si uno no quiere ir rápido, por ahí tiene que optar más por la bolsa en el campo, ¿no? La lona. La otra cosa muy importante que tiene, y todos los que lo han probado lo deben haber visto, que los potreros en donde se da, se distribuye muchísimo el nutriente, el bosteo que hay es altísimo y los niveles de productividad de esas pasturas o esos campos naturales después aumentan mucho, porque inclusive hemos hecho análisis de suelo y medimos la concentración de nutrientes que hay en los potreros luego de 1 o 2 años de autoconsumo y racionado son muy altos. Estamos cada vez validando más esta tecnología, se ha probado ya en muchísimas haciendas, no hay que tener problema. Y ahora un poco el tema que está pensando es cómo, cuando venís con 700 gramos, cómo pasás a campo sin pagar el costo de la transición. Y eso un poco tiene que ver con dejar que sea tan fácil de mandarlas a comer y tenerle un tiempo de aclimatación y bajándole gradualmente la ración. ¿Cuáles son los tipos de alimentos, y para ir terminando, que uno puede tener? Balanceado comercial, en general siempre es un 15%, 20% más caro que hacer uno, pero es una muy buena opción para comenzar, y a veces también
para lugares donde la logística ya viene embolsado, inclusive a veces tiene mejor financiación que el maíz, que lo compramos más bien a 30 días, pero la otra opción es comprar maíz más concentrado proteico, siempre con monencina. Estas son las típicas raciones de 80 maíz, 20 de un concentrado o algo así, hay que armarla para cada uno. Después está una que hemos probado muchísimo, que es maíz más alguna fuente de proteína, speller de girasol, speller de algodón, speller de soja, más siempre el núcleo con monencina. Semilla de algodón anda muy bien en batea y también anda muy bien en autoconsumo, pero hay que ponerla en un porcentaje con algo que la haga correr un poco, porque si no se traba. Es una muy buena opción porque se limita solo en el 1,2, 1,5%, se limita la semilla de algodón. La burlanda es una opción que la probamos en autoconsumo y no nos gustó mucho, como pasa que se apelmaza mucho, tiene un tema de grasa que por ahí no está tan bueno, así que la burlanda la recomiendo más como una suplementación, es buenísima, tiene alta proteína, alta energía, pero más bien para dar en batea. Y el afrecho de trigo es otro producto que está bueno, suele estar muy barato, muy estacional, anda bien en autoconsumo, aunque hay que tener cuidado con la acidosis, pero en batea anda muy bien. Yo termino, esta era una idea de tratar de dejarle un poco de las herramientas que tienen a la hora de nutrición. Ahora viene Fede, que les va a contar un poco sobre verdeos, y después quedamos abiertos a todas las preguntas que seguramente están escribiendo en el chat. Así que, Fede. Muy bien, buenas tardes para todos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Me presento de nuevo por las dudas que se ha entrado alguien más tarde. Soy Federico Castro, ingeniero de acá de Curuzú, parte del equipo técnico de la Veterinaria San Martín. Bueno, como la verdad que lo que nos comentó la alternativa de Mariano de poder suplementar, o sea, pasar el invierno con la vaquilla suplementando, la verdad que está muy bueno, pero nosotros queremos comentarle otra alternativa que sería pasar con recursos forrajeros para cubrir este bache. Primero, lo que me gustaría es poder contarles cuál es el área de los que voy a hablar, porque es importante, ya que a medida que estamos ahí en el centro-sur de la provincia de Corrientes y el norte de Entre Ríos, es importante poder mostrarles la ubicación, porque de acuerdo a... Voy a poner el puntero. De acuerdo a en qué zona estemos de nuestra área de influencia, tal vez podrá ir un poco más la alternativa que nos contaba Mariano de la suplementación, por ahí los verdeos un poco más adaptados hacia el sur. Así que, bueno, de lo que hemos trabajado este año, o sea, de esta campaña que pasó, hemos trabajado para más de 25.000 hectáreas de verdeos de invierno, de los cuales el 80% de estos fue el raíraz y el 20% restante la avena. Bueno, ahora lo que queremos, o sea, la idea es poder contar sobre estas dos alternativas que tenemos de verdeo, que son el raíraz y la avena, que son los más utilizados, pero que no quiere decir que no haya otras alternativas, pero bueno, vamos a contar sobre estas. Bueno, tenemos dos puntos de diferencia que nos diferencian de estos verdeos, que primero es la época de siembra, la fecha de siembra y el inicio de pastoreo. En lo que es avena, se trabaja aproximadamente la mitad de la superficie es avena estrigosa, avena negra, y el resto avena blanca con resistencia a enfermedades de la hoja, ya que tenemos épocas de alta temperatura y humedad, así que es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué tenemos que sembrar la avena temprano, o sea, antes que el raíraz? Primero porque se banca un marzo con temperatura, y segundo que si la sembramos un poco más tarde, si nos vamos a abril, mayo, a sembrar la avena, nos va a quedar poco tiempo de aprovechamiento. Y en cambio el raíraz, buscamos fechas por lo menos en la zona que estoy mencionando, buscamos fechas de abril, ya que
ya que lo que intentamos es escaparle a las temperaturas de marzo y tener pérdidas de plantas por exceso de temperatura. Bueno, en cuanto a costos, ronda entre los 160 y los $200. Esto es variable de acuerdo principalmente a si tiene o no movimiento de suelo y a los niveles de fertilización, ya que estos dos en el esquema de costos representan más del 50%, o andan ahí cerca. En cuanto al pastoreo, como les decía antes, la avena me va a dar una producción de mayo a septiembre, y en cambio el raíraz nos va a dar un poco más tardío, vamos a iniciar en junio, julio, y nos va a dar hasta casi entrada la primavera, en octubre, noviembre. Bueno, en cuanto a producción, depende mucho del año y al nivel de fertilización y cómo se logró el cultivo, pero ronda entre los 2.500 y los 4.000 kilos de materia seca por hectárea total, ¿no? Así también como sea de variable la producción, va a variar también la ganancia, porque va de la mano de lo que tengamos de pasto disponible, pero va a rondar entre los 400 y los 600 gramos por día. En cuanto a carga, también es variable, pero ronda entre los 600 y los 900 kilos de peso vivo por hectárea, lo que es el equivalente a 3 a 5 terneras de recría por hectárea. En cuanto a producción de carne, está entre los 240 y los 280 kilos de carne por hectárea. Con todos estos datos, vemos que el costo del kilo producido está entre los 45 y los 55 pesos. Que bueno, que la verdad que es teniendo en cuenta, como decía Mariano antes, teniendo en cuenta el precio de hoy de la vaquilla, la verdad que no está nada mal. Bueno, conté un poco lo que eran las características y lo que quería contar acá es un poco las curvas de producción de cada uno. No es exactamente esta, tiene algún detalle, porque el raíraz no se va hasta diciembre, pero es bastante parecida. Esta es una curva de producción que sacó el INTA de Mercedes. En azul tenemos la avena, en verde el raíraz. Lo que vemos son dos épocas de pico de producción en distintos periodos. Y lo que quiero decir con esto es que si nosotros lográsemos hacer una proporción de nuestros verdeos, poder hacer avena sumándole el raíraz, lo que vamos a hacer es poder aumentar los días de pastoreo y por ende tener más kilos, más ganancia. Siempre y cuando tengamos ambientes para poder sembrar la avena principalmente, que necesita suelos bien drenados para no tener problemas, porque si tenemos encharcamiento vamos a poder tener pérdidas de plantas. Así que bueno, esto creo que es interesante para los que tienen ambientes que se adapten a esto, porque si tenemos los cultivos por separado, si hacemos solo raíraz, vamos a tener aproximadamente entre 120 y 150 días, y si unimos los dos verdeos, podemos llegar hasta los 180 o 210 días de pastoreo, que la verdad que estaríamos cubriendo todo el invierno, todo el invierno, parte del otoño y parte de la primavera. Ya saliendo de la primavera con el raíraz y entrando a campos naturales que ya están produciendo y con ganancias ya de 400 gramos, como decía Mariano antes. Bueno, mencionamos ahora, recién todas las características de los dos verdeos. Lo que ahora quiero mencionarles es muy importante definir cuáles son los puntos claves para poder lograr las características que mencionaba antes, ¿no? Lo que nosotros consideramos que tenemos que definir nuestro objetivo, manejar un pastoreo rotativo y tener ajustes de carga animal que sean cargas lógicas y razonables, que se adapten a lo que planificamos. Mariano mencionaba en una de las diapositivas que dependiendo del peso de entrada de las vaquillas en el invierno, o sea, en este caso a los verdeos, no es lo mismo entrar con una vaquilla de 160, 180 kilos que entrar con una de 200, 220 kilos. A una de 160, 180 voy a necesitar meterle más de 600 gramos para llegar a nuestro objetivo, que es llegar a octubre, noviembre con 240, 260 kilos. Entonces, si tuviésemos el caso
de una ternera liviana, porque vino un año complicado, destetamos terneros más chicos y demás, vamos a tener que elegir cargas bajas para poder aumentar la ganancia y llegar a ese objetivo. Ahora, si el año vino bueno, tenemos terneros pesados, a la entrada de los verdeos, ahí buscamos cargas más que tengan alta producción de carne, con cargas de entre 800 y 1000 kilos de peso vivo. Para que también esto sea un poco, si logramos esto, también el verdeo va a ser más rentable. La pregunta, y no menos importante, es en qué momento yo voy a definir este objetivo. Nosotros creemos que lo ideal es poder efectuar antes de la siembra, para poder sembrar la superficie que realmente necesitamos y no subestimar ni para poder tener cargas lógicas en el invierno. Si tomamos la decisión sobre el inicio del pastoreo, nos va a pasar que puede que en ese momento ya tengamos que elegir alternativas que nos representen más costos. Bueno, en cuanto al pastoreo rotativo, nosotros consideramos que es la alternativa, o sea, si hacemos verdeo tenemos que hacer pastoreo rotativo, ya que se ha comprobado que hacer pastoreo rotativo las posibilidades que uno tenga dentro del campo, personal y demás, puede ir hasta cambios semanales. Bueno, mencioné entonces hasta ahora los dos puntos. El último que nos quedaría es ajustar la carga por hectárea, que esto lo que nos va a permitir es, si nosotros tenemos el objetivo que es una carga de 800, 900 kilos, tenemos que ver cómo la medimos. Entonces acá un poco les muestro esta planilla Excel que utilizamos para, bueno, facilitar un poco el trabajo, cargar los datos y poder tener un balance y viendo cómo estamos. En la demanda, lo que tenemos que ir cargando son la cantidad de animales que tenemos. Acá en la demanda el peso es fundamental. Nosotros deberíamos pesar una parte representativa del lote para poder saber realmente cuál es el consumo. Una vez que tenemos estos dos datos, nosotros estimamos cuál va a ser nuestro porcentaje de consumo de peso vivo. Acá le pusimos el 3%, entonces con estos datos sabemos que los animales van a comer 6,6 kilos de materia seca por día. O sea que el rodeo va a estar consumiendo unos 2.300 kilos de materia seca, que es lo que yo le voy a tener que ofrecer. En cuanto a la oferta, cargamos la superficie que ya sembramos, o sea que estamos en pastoreo, y el otro dato que aparece, que tenemos que medirlo y que tiene que ser también representativo, es cuánto pasto tenemos. Para eso tenemos que medirlo, hay que cortar, secar y saber qué porcentaje de materia seca tiene el pasto y demás. Esa es una alternativa, cortar y secar, y la otra podría ser con pasturómetro, un poco más práctica y podemos hacer más mediciones. Una vez que sacamos estos datos, tenemos que estimar cuál va a ser nuestra eficiencia de cosecha. Acá va a ir muy de la mano de la cantidad de parcelas que haga, o sea, la cantidad de días que esté en cada parcela. Si hago cambios diarios, voy a ser mucho más eficiente que si hago cambios semanales, porque va a haber menos pérdida. Entonces, sacando esto, lo que voy a tener como resultante es cuánta comida voy a tener para ofrecerle a los animales. Entonces, con estos datos vamos a tener un balance de carga donde nos va a determinar cuál va a ser la duración del circuito. Nosotros vamos a buscar en los verdeos tener duraciones de circuito, o sea, duración de circuito digo desde que sale de la parcela 1 hasta que da toda la vuelta y vuelve a entrar a parcela 1 nuevamente. Necesitamos que el pasto, que el verdeo descanse al menos entre 30 y 40 días, dependiendo de las condiciones de clima, de la fertilización. En esta otra celda lo que vamos a buscar es saber cuánto tenemos que abrir
de verdeo para que esos animales coman la cantidad de días que yo quiero que permanezcan. En este caso son 2 días. Lo que voy a hacer es multiplicar la oferta por los días. Y por último, y como muy importante, la carga animal que nos está dando, que en este caso sería unos 800 kilos, que es lo que más o menos buscamos en los verdeos de invierno, cuando queremos tener ganancias de unos 400 a 600 gramos por día. Bueno, creo que ese era un poco los 3 puntos más importantes que nosotros consideramos para ser más eficiente a la hora del aprovechamiento. Por último, lo que quiero es mostrar, o sea, preguntarnos qué pasa si los verdeos cubren o no cubren los objetivos. Si cubriesen los objetivos, voy a estar pastoreando el 100%, no voy a necesitar suplementar. No tiene sentido suplementar si estoy con buena oferta de pasto. Ahora, si no cubriesen los requerimientos, tengo alternativas, varias, estas son las que más utilizamos. Una es la fertilización nitrogenada. Tanto la avena como el raíz tienen una respuesta lineal a la fertilización nitrogenada en un rango que puede llegar a los 100 kilos de nitrógeno, que es el equivalente a 200 kilos de urea. O sea, nosotros podemos tirar hasta 200 kilos que la respuesta va a ser lineal. O sea, va a seguir produciendo esos 20-30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno producido. En cuanto a si ya hicimos todo esto con la fertilización, la otra alternativa es suplementar sobre el verdeo. Una de las alternativas sería suplementar con grano, que puede ser grano de maíz o de sorgo. La idea de esto es poder hacer una suplementación de entre el 0,5 al 1%, dependiendo cuánta sea la necesidad. Y esto nos va a permitir tener un aumento de carga de hasta el 30% y aumentar ganancias de entre 50 a 200, 300 gramos por día, o sea, extras. Que la verdad que es interesante, más que nada cuando tenemos objetivos altos y nuestra ternera está liviana. Otra de las alternativas de suplementación sería con fibra de alta calidad, que puede ser un silo de maíz, un silo de sorgo. Esto lo que nos va a permitir es, más que nada, tener un aumento de carga mucho superior al de la suplementación con grano. Podemos llegar a casi a duplicar la carga si nosotros hacemos con suplementación ad libitum. Y por último, la otra alternativa sería con un pastoreo complementario, con campo natural o pastura megatérmica diferida, que es una de las que, por ahí, las técnicas que más utilizamos, y lo que nos permite acá es mejorar el aprovechamiento del pasto y del verdeo, aumentar un poco la carga también. Acá, al tener un campo natural o una pastura, la ideal es que esté al lado del verdeo, para poder hacer pastoreos durante el día, hacer pastoreos en el rairás, desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 6 de la tarde, que son los momentos donde menos humedad tengo, o sea, más concentración de nutrientes, y salir al campo natural a la noche, evitando el pisoteo y bueno, y evitar que los animales estén en la parcela con rocío y heladas, si es que las tuvieron. Así que bueno, estas son las alternativas que en muchos casos nos pasa, porque a veces planificamos y a veces el invierno es demasiado duro o las condiciones climáticas son más complicadas de lo que esperamos. Así que bueno, esto creo que nos ayudaría en esos casos. Bueno, por último, a modo de resumen, en primer lugar, la recomendación que damos es que tenemos que elegir el verdeo de invierno que más se adapte a nuestro ambiente. Vimos que la zona es bastante grande, entonces no es lo mismo hacer un verdeo en Goya que hacer un verdeo en Concordia, entonces tenemos que elegir lo que más se adapta a nuestro ambiente y a nuestra necesidad también. La suma de una correcta implantación, un pastoreo eficiente, con cambios pueden ser diarios, con manejo de carga animal razonable y óptima, van a ser los puntos determinantes para lograr que el verdeo sea exitoso. Y como punto, creo que lo que siempre queremos es poder planificar con tiempo para que de esta manera nos salga lo mejor posible el verdeo y
bueno, que nos encuentren mejor preparados para llegar con la vaquilla recriada a esos 240, 260 kilos que decía Mariano. Y bueno, por último, y creo que lo más importante, y para eso trabajamos con todo el equipo de ingenieros y de veterinarios, es que no hay recetas, no es una posibilidad de copiarle a otro, sino que cada campo merece su propio manejo de acuerdo a los objetivos que tenga y a los recursos que disponga. Así que bueno, muchas gracias y estaremos atentos a las preguntas.